Muy buenas tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio informativo y en este caso un bloque especial porque estamos preparándonos para lo que va a ser la edición especial de 150 CIOs paraguayos, donde conocemos el perfil de varios referentes a lo largo de muchos sectores en el país, tratando de recoger un poco de sus experiencias, habilidades o todo tipo de herramientas que hayan adquirido a lo largo de los años y que hoy los ayuda a lidiar en el cargo donde se desempeñan y también porque nos marcan un poco el camino para los que vienen por detrás y tratar de lidiar con todos los vaivenes que conlleva el sector en sí donde se desempeña cada uno. Hoy tenemos invitado a primer nivel, agradecemos por su tiempo. Él es CEO de Fortaleza Inmuebles SAE, el señor Lucas Philpotts, a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde para conocer un poco el otro lado de la moneda, como yo le comentaba ya detrás de cámaras. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, David. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá con vos. Como te mencionaba también detrás de cámaras, Lucas, arrancando un poco con esto. Siempre hablamos de la empresa, del segmento, de cómo está el mercado, de los números, pero muy pocas veces hablamos de las personas que están detrás, de lo que conlleva ese día tras día y de estar al frente de una empresa que me imagino tiene muchas situaciones que ir solucionando día tras día, ¿no? Y conocer un poco ese perfil me parece muy interesante y es lo que queríamos replicarnos un poco en este especial que se viene. Por eso, la primera pregunta que quiero arrancar es, ¿cómo arrancó Lucas? ¿Cuál fue su primer trabajo? Uy, mirá, me hace sentir viejo porque fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero vos sabés, David, que yo valoro muchísimo mis primeras experiencias laborales. Okay. Yo tuve desde muy joven varios trabajos. Al principio muchos trabajitos salpicados, pero donde he hecho muchas cosas diferentes. He sido chofer, Okay. he trabajado cargando bolsas de hielo en eventos deportivos ¿A los para cuántos reponer. años? Y eso a los 17 años, Okay. 18 años. Terminando colegio. Sí, terminando el colegio y durante mis primeros años en la universidad trabajé de preceptor en un colegio secundario, fui asistente de oficina, he vendido mucho, he vendido relojes, he vendido planes de ahorro de autos, he vendido terrenos. Mirá. Y todas esas experiencias muy cortas, muy salpicadas, pero yo tengo valiosos recuerdos de ese momento. Me acuerdo, incluso para buscar esos trabajos en coyunturas difíciles del lugar donde yo vivía, me acuerdo, por ejemplo, imprimir cientos de currículums y ir entregando en las oficinas. En aquella época, sí, había que hacerlo así. Sí, sí, Hoy sí. tenés todo al alcance de un clic, preparas un currículum virtual, lo mandás y una llamada telefónica y listo. Antes Claro, no, había que salir al antes, campo, había que sí. salir a tocar puertas. Y vos sabés que yo atesoro mucho esos recuerdos, porque creo que me enseñó mucho de la persistencia, del esfuerzo. He hecho mucho trabajo operativo y entiendo, me da un poco más de entendimiento sobre el nivel de desgaste que diferentes tareas pueden demandar. Por supuesto. Hoy lidero un equipo de muchas personas y a ver, me acuerdo mucho de mis experiencias pasadas. Ahora, Y lo valoro esto mucho. viene de una filosofía familiar o de un expertise propio de querer salir y forjarse en el camino o de la necesidad misma. Yo creo que en mi casa la historia viene un poco parecida y de hecho he trabajado, parte de mis primeros trabajos fue de asistente de oficina en la oficina de mi padre. Okay. Entonces me acuerdo ordenando biblioratos con facturas, con remitos, yendo a hacer cobranzas. Y ahí era chico, pero la verdad que creo que tiene mucho que ver en la persona que soy hoy y cómo trabajo hoy, todas esas experiencias chiquitas pero valiosas. Ahora, Lucas, en este sentido, ¿vos ya te veías de chico ocupando en el futuro un cargo de relevancia? Digamos, te proyectabas a esto y construyo mejor la pregunta. ¿Un líder nace o se hace? Uf, buenísima pregunta, me apasiona. Primero te contesto la primera parte porque yo recuerdo cuando yo tenía, creo que fue algo como 13 o 14 años, yo ya decía que algún día yo iba a ser el CEO de Coca-Cola a nivel mundial, Mirá. a los 13, 14 años. Impresionante. Sí. Y otra cosa que decía yo, que era una locura, pero yo decía en ese momento, me acuerdo que yo todavía no tenía cuenta de email, Ajá. y yo decía que iba a ser el primer gerente general sin dirección de email.
cosa que era una locura. Impresionante. Pero bueno, un poco muestra que fue hace mucho tiempo. Pero yo tenía esa aspiración, no, en realidad no era una aspiración, a mí siempre me apasionó mucho pensar en cómo hacer para que las personas se interesen más en algo, un producto, en algo y... en cómo conectar a las personas. En cómo conectar los productos, las personas, la verdad que eso desde muy joven. Y eso muestra un poquito que yo ambicionaba ser líder de alguna manera. Y después estudié mucho el tema del liderazgo porque me interesa mucho y obviamente aprendemos todos los días, claro, como a vos también te pasa seguramente, sí. pero soy un fanático del concepto de que el líder se hace mucho más de lo que se nace. Okay. Y he visto en mi vida, como así también en un montón de referentes que he tenido, cómo han mejorado y cambiado su liderazgo, personas que no sabían liderar, que no tenían ni siquiera autoliderazgo, que nadie los acompañaba y aprenden y hoy son unos líderes fenomenales que son un poco para mí la muestra de que no es que se nace, sino se hace. Por supuesto hay algunos atributos que uno puede tener inherentes, a veces ser extrovertido a veces ayuda, la facilidad en el autoconocimiento ayuda, la autoestima a veces ayuda y eso de cuna puede ayudar, pero te diría que tiene una incidencia mínima de empezar de un poquito más arriba a un poquito más abajo, pero el liderazgo se forja, se aprende y se forja. Sumamente interesante, y ya que lo mencionaste, lo que es la cuestión de los atributos y las habilidades. ¿Qué necesita un CEO realmente para poder lidiar con su equipo de trabajo, con las situaciones de la empresa? ¿Qué clase de habilidades hoy necesita un CEO? Bueno, buena pregunta. Y todos los días aprendo también de eso, claro. Así que es materia de aprendizaje. Pero yo pienso que un CEO, cualquier líder de negocios, tiene una vida bastante compleja porque hay que tener en cuenta varios factores y uno no puede ser muy flojo en ninguna pata de esos factores. Pero también hay una mirada simple de esa complejidad que es, al fin y al cabo, uno está gestionando personas, procesos y resultados. Incluso cuando uno trabaja hasta en diferentes industrias, uno puede reducir un poco a gestionar personas, procesos y resultados. Sí. Por supuesto que después uno puede ir desengranando eso, pero de hecho nosotros en Fortaleza pensamos mucho en esto, que jamás podemos desatender a una persona que tiene una necesidad, una persona de mi equipo, tiene una necesidad hoy, yo la tengo que atender hoy. Okay. No puedo postergar eso. Creo que ese es un concepto importante. Entonces, una parte muy humana del trabajo del CEO, pero también la operación estratégica, pensar en los procesos, y uno tiene todo un equipo que trabaja para eso, pero también pienso que nunca puedo perder un poco la sensibilidad sobre la operación, la cercanía, aunque no soy muchas veces el que opera directamente, pero tengo que tener una sensibilidad del día a día. O sea, no veo ningún CEO muy exitoso que esté absolutamente alejado de la operación. Exacto. Y después los resultados, porque uno como CEO de una empresa con fines de lucro, como son el 99,9% de las empresas del país, el resultado es muy importante, manejar el estado de resultados proyectado, conocer cuáles son las áreas más sensibles y las menos, porque uno tiene un equipo tratando de mejorar todo, pero como CEO uno tiene la responsabilidad de detectar cuáles son las palancas en las que yo tengo mayor impacto. Sí. Porque cuando uno mira el mapa de todo lo que se puede mejorar, ese mapa es gigante. Claro. Pero no puedes operar sobre todo. Entonces yo creo que como CEO uno todos los días elige qué cosas va a atender y qué cosas no va a atender. Claro. O sea, la decisión estratégica de qué cosas no voy a hacer es muy importante porque la agenda emergente es enorme. Cantidad de cosas que surgen durante el día en las cuales yo podría dedicar horas es gigante. Entonces yo tengo que elegir muy bien qué cosas hago y bueno, tiene mucho que ver con esto. Mirar los resultados, lo de mayor impacto, mirar los procesos y las personas, que tiene que ver con los colaboradores, tiene que ver con los accionistas y eso en una mirada muy adentro. Claro. Pero la mirada del mercado también es fundamental. Estar cerca del cliente, conocerlo, entenderlo. O sea, yo creo que la obsesión por el cliente y los dolores del cliente es hasta incluso más importante que el producto. Entonces yo permanentemente, nosotros vendemos un sistema de ahorro e inversión que se tangibiliza en un inmueble. Entonces mi obsesión es
cómo puede y quiere ahorrar e invertir las personas en Paraguay. Y después, qué cosas no saben sobre el ahorro de inversión que yo puedo enseñar y formar. Y esa es un poquito la pasión. Pero entonces, bueno, es un mundo un poquito complejo. Pero también por eso es muy importante rodearse muy bien, que creo que es una de las habilidades más importantes del SEO. Porque Definitivamente, y lo que mencionabas, la cuestión del engranaje y de conocer qué piezas puedo mover o qué piezas debería mover para que se active el engranaje, porque no puedes mover todo el engranaje como tal, como una estructura gigantesca, tenés que saber cuáles son las piezas clave para que se active todo ese engranaje, ¿no? es que la empresa tiene su propia vida y su propia inercia, y si la empresa está bien orientada y tiene buena energía, la gran mayoría de las cosas se hacen solas. No, el SEO hace muy poco, pero el SEO es esa persona que cuando da sus pinceladas o sus estocadas tiene que ser muy estratégico, tiene que ser algo que señale algo que multiplique por 10 los esfuerzos positivos o que solucione un problema muy grave. Sí. Entonces, tener sensibilidad sobre cuáles son las cosas que tienen mayor impacto es importante. Definitivamente. Ahora, a lo largo de todos estos años, Lucas, ¿alguna experiencia que te haya marcado y quedó para la historia desde el punto de vista laboral? ¿Por qué no podría ser laboral personal también en un momento muy clave que definió y forjó un poco el carácter que tenés hoy ocupando un cargo de relevancia? Mira, hay una situación de mucho aprendizaje que tuve la primera vez que yo estuve a cargo de toda una unidad de negocio, y yo tenía 25 años. Y me acuerdo que a mí siempre me gustó mucho el diseño estratégico. Okay. Y la implementación y la operación me costaba un poco más, me incomodaba. Sí. Y yo recuerdo un día que lancé un negocio nuevo y atendí muy bien todos los aspectos comerciales que a mí me gustan, y me acuerdo que desatendí una cuestión jurídica, okay, un tema legal de un contrato. No le di la importancia que requería. Y 2 días antes de lanzar el negocio, me señalan un error garrafal en el contrato, pero que invalidaba absolutamente todo el negocio, un negocio sobre el cual ya la compañía había invertido mucho dinero, y yo me di un golpe bien feo. Creo que no dormí esas 2 noches previas tratando de solucionar el problema, pero también creo que agradezco a Dios por ese error porque me enseñó mucho. A veces trabajamos muy enfocados en algunos aspectos del negocio, pero el negocio es como una mesa que tiene varias patas, pero con alguna de esas patas que se rompa, se cae la mesa. Claro. Entonces, para mí esa fue una gran experiencia de un error, de un buen golpe que me pegué, que por suerte, porque estaba bien rodeado, en realidad lo pudimos desenredar y resolver. Imagínate, y son todas esas experiencias las que construyen ese aprendizaje, la que al fin y al cabo todo es positivo, más allá de que una situación haya sido crítica, haya sido definitoria para determinado rumbo o una empresa, termina dejando todo un aprendizaje, siempre. Sí, sí. Y también creo que me ayudó mucho, me forjó mucho haber vivido y trabajado en diferentes culturas, en diferentes países. Eso es algo que personalmente me marcó mucho porque me hizo desarrollar algunos aspectos de mi persona que si no hubiesen estado más dormidos, y eso tanto en la vida personal como en la profesional creo que me ayudó mucho tratar de ver la cantidad de diferentes enfoques que puede haber. Eso, otra cosa que aprendí, creo que mi principal aprendizaje en el MBA que hice, desde la parte formativa, académica, yo aprendí, digamos, cuando uno hace un MBA hay ciertas áreas donde uno está más fuerte y otras donde es más débil, y yo pensé que en las más fuertes el trabajo en equipo no me iba a ayudar tanto, y en las partes que yo era débil sí me iba a nutrir mucho el equipo. Mi principal aprendizaje fue que aún en las áreas donde yo me considero fuerte, cuando yo recibo aportes de otras personas que supuestamente conocen menos que yo de un tema, igual enriquezco muchísimo mi propuesta solamente por escuchar diferentes puntos de vista. Eso me marcó mucho profesionalmente también, de la importancia de, yo tengo una idea y yo la reboto con mi equipo, la reboto con otras personas, y ya sea porque tomo la idea de otro o tal vez mantengo la mía, pero mucho más rica que antes. Claro. Interesante eso, y tener ese feedback y esa retroalimentación para tener digamos, algo más integral, totalmente, al fin y al cabo, como concepto. Ahora, Lucas, en todos estos años, ¿alguna frase, cábala, ritual, mantra que te acompañe día tras día? La verdad que
Tengo varios rituales. Me gustan los rituales porque me gusta, yo creo que uno se desconcentra fácilmente y ciertas cosas que te marcan son importantes. Una de las costumbres que tengo, que lo he aprendido un poquito más grande, es darle mucha importancia a la salud. La salud física, yo entreno todos los días, trato de comer bien. La salud mental, también siempre resguardo un momento del día donde me dedico a la concentración, que muchas veces es mientras entreno también. Y también mi salud espiritual, reconocer siempre mi lugar en el mundo, pensar en Dios. Dios cuando lo pongo a Él en el mapa, me hace ubicarme a mí en el mapa, así que eso es muy importante. Y como frase, algo que yo repito mucho, un gran aprendizaje, algo te conté respecto de la estrategia. A mí naturalmente me gusta mucho el diseño estratégico, el diagnóstico, las ideas, pero mi experiencia me llevó a dedicar más del 80% de mi tiempo y energía a la implementación de la estrategia. Entonces, pero esto lo tuve que aprender un poco a los golpes, pero yo, está bien, un buen plan es importante, pero prefiero un plan más o menos bueno, pero muy bien implementado, que un plan perfecto y súper diseñado, pero implementado más o menos. Exactamente. Ahora, en base a lo que decías, se me pasó a preguntarte esto. ¿Podríamos decir entonces que un requerimiento para un CEO actualmente es necesariamente conocer otras culturas, abrirse un poco al mundo y tener esa visión más holística de todo? Mira, la verdad que, o sea, yo naturalmente diría que sí, pero conozco algunos CEOs que nunca han vivido en otro país y que igual va bien. Pero creo que la idea de mirar para afuera es algo, hoy es tan fácil. Yo diría que yo viví en varios países, pero hoy solamente con tener una mirada en lo que se hace en otros lugares, pero también, por ejemplo, en otras industrias. Sí. Yo estoy trabajando en los sistemas de ahorro e inversión. Entonces hay una parte financiera, hay una parte constructiva porque se tangibilizan departamentos, pero también nosotros permanentemente pensamos qué están haciendo otras industrias. Por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial. No hace falta mirar el mundo de las finanzas para ver aplicaciones de inteligencia artificial, sino en cualquier otra industria. ¿Cómo se están sirviendo de la inteligencia artificial para resolver problemas y qué podemos hacer nosotros? Claro. Entonces yo creo que sí es muy importante, o dicho de otra manera, es muy tonto para un CEO no estar mirando otras culturas, otras industrias, más allá de conocer a su cliente y su mercado, que creo que eso está instalado hace décadas. Claro. Creo que Peter Drucker ayudó a mirar eso, pero creo que hoy mirar otras industrias, otros mercados, y vos hablas de culturas, de la cultura también tiene que ver con otra forma de pensar, otros paradigmas, sí, otros modelos mentales. Una perspectiva totalmente diferente. Sí, que es muy importante, es muy valioso. Interesantísimo eso. Ahora, ¿cómo se prepara un CEO para las empresas o mercados del futuro que ya van a estar totalmente lideradas o dominadas por la IA, todo lo que tiene que ver con digitalización, todo va a estar en la nube? De hecho, hoy ya lo es, pero el día de mañana eso va a ser una realidad básica y de ahí para adelante. ¿Cómo uno se prepara para eso? Mira, ahí yo tengo una mirada bastante particular porque se habla tanto de pensar en el futuro y creo que en términos de innovación y de la velocidad de cambio del mundo, yo creo que hoy, y ahí está la oportunidad de negocio, para mí la oportunidad de negocio está en que hoy la mayoría de las empresas están viviendo décadas atrasadas. O sea, entonces, más allá de pensar cómo será el mundo en el 2035 y qué habilidades necesito desarrollar para poder estar bien en ese momento, mira, yo creo que hoy, si estás más o menos al día con lo que hay hoy, estás muy bien. Entonces, yo creo que la clave es esa, estar con los ojos muy abiertos en el hoy, lo que está pasando. Uno después mira tendencias, uno puede proyectar. Lo que pasa es que cuando uno proyecta el futuro, es tan fácil equivocarse con el futuro. Yo pensé que nunca en mi vida iba a vivir una pandemia, yo pensé que ya cosas de, no sé, un país grande invadiendo a otro a lo largo del pasado y lo estamos viviendo hoy, vivimos hace pocos años una pandemia. Entonces, la verdad que todo cambia tan rápido que yo creo que el énfasis está más que en pensar cómo va a ser el futuro, yo creo que estar parado en el hoy, conocer muy bien a mi cliente, conocer qué cosas están ocurriendo hoy, ya es mucho. Claro. Y obsesionarse con el cambio del futuro, con predecir el futuro, creo que es una obsesión un poco equivocada. Vivir un poco más el presente con los pies en la tierra. Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, Lucas,
¿Qué lees normalmente o qué actividades tienen que formar obligatoriamente parte de tu agenda? Mira, yo creo que es muy importante trabajar en el ser antes que en el hacer. Entonces, todo lo que ayude... Hoy se habla mucho de que para ser un buen líder primero tienes que ser una buena persona. A Exacto. mí ese concepto me fascina, porque uno cree que tengo que, no sé, estudiar sobre mis habilidades de comunicación, tengo que estudiar los mercados. Mira, si vos sos una buena persona, si tenés la intención de ser una buena persona, ya avanzaste un montón como líder. Por eso a mí me encanta leer libros como Vida con propósito, me gusta mucho leer la Biblia. Qué bueno. Hay un libro viejo de Maxwell, pero ya, no, de Stephen Covey, perdón, el de 7 hábitos de gente altamente eficiente. Es un recontra clásico. Hay miles de ediciones, pero el concepto es tan bueno, tan importante. Así que yo en ese tipo de lecturas disfruto mucho y me enriquece mucho. Y se me quedó mucho lo que decías hace un rato que se me quedó picando. Espero que también la teleaudiencia pueda ir anotando esto. Lo de que el CEO tiene que gestionar personas, procesos y resultados. Me parecen tres pilares tan claves en los cuales uno puede englobar también y enfocar los esfuerzos específicos para esos tres pilares, ¿no? Exacto, exacto. A mí me gusta mucho eso porque la mayoría de mi trayectoria profesional está en retail. Hace poco estuve en manufactura, tuve bastantes años en temas industriales también, ahora en sistemas de ahorro de inversión y cada industria y cada negocio tiene su particularidad y yo celebro eso. Pero en la forma de gestionar encuentro en la simpleza de eso, decir, al fin y al cabo siempre estoy hablando de personas, procesos y resultados. También me pasó trabajando con equipos de diferentes localidades y diferentes países y diferentes continentes y siempre pasa que muchos me hablan de las particulares y dicen, no, mirá que acá la persona es muy así o así o asá y es cierto eso, cada uno tiene sus particularidades, pero en realidad las personas tenemos mucho más en común que lo que tenemos de diferencias. O sea, a la hora de comprar, a la hora de invertir, la esencia del ser humano es tan parecida en tantos países, entonces... Por aquí es un poquito psicólogo también de paso, ¿no? Y sí, es que entender las motivaciones de las personas es fundamental y los psicólogos son muy buenos. Yo creo que el estudio de la psicología, la sociología, la filosofía, son temas que el management debe atender y que creo que cada vez es más importante, porque antes uno perfeccionaba su producto y andaba muy bien. Después uno tenía que empezar a entender un poco al cliente y ahora creo que la cosa, la vara se va elevando. Por suerte no hay que desesperarse porque los recursos de hoy son impresionantes. Entonces no es difícil tener la posibilidad de tener buenos recursos. Charlas TED, por ejemplo. Uno puede ver videos TED y enriquecer la mente fácilmente, cosa que antes había que conseguir un libro que no estaba en la librería y hoy es más fácil, la verdad. Impresionante, realmente todas las herramientas y facilidades que Internet, que la red misma nos ha facilitado en todo este tiempo. Como para ir redondeando, Lucas, y agradeciendo este tiempo que nos brindas, ¿qué consejos podemos dejarle a los jóvenes que están en ese camino, en ese trayecto de construirse para llegar a ocupar en el futuro algún cargo de liderazgo como CEO o ya lo están ocupando y quieren seguir, digamos, reteniendo, permaneciendo a lo largo de los años? Mira, si pienso en la juventud, yo creo que lo primero que me nace es importante disfrutar el camino, también es muy importante esforzarse. O sea, yo creo que la capacidad de hacer lo que siento que debo hacer, no tanto lo que tengo ganas, es un valor muy importante. Y muchos de los jóvenes que se están formando hoy valoran mucho el momento y creo que hay toda una riqueza en eso, que es una buena lección, pero creo que también es importante los procesos. A mí me gusta correr maratón, por ejemplo, carreras largas. Y entonces en esos 42 kilómetros tu mente, tu cuerpo pasa por miles de estadios. Y la idea es tratar de, a pesar de eso, que tu conducta sea lo misma durante los 42 kilómetros. Tener la habilidad de poder hacer esas cosas aunque uno no tenga ganas, o sea, dominarse a uno mismo, gestionarse a uno mismo, creo que es una fortaleza muy importante
y me gustaría acercarle esa opinión, ese consejo a los jóvenes. Qué interesante, realmente un tanto diferente de lo que suelo escuchar en términos de consejos, algo novedoso y disruptivo también en términos de dominarse a uno mismo, porque somos un mundo de ideas, de pensamientos, de valores, principios también, ¿por qué no? Y tenemos que encontrar eso siempre en el presente y ser capaces de dominarnos y gestionarnos de forma integral y productiva. Al fin y al cabo, me parece uno de los mejores consejos que podemos darle a todos aquellos que nos acompañan del otro lado. Lucas, más que nada, agradecerte por tu tiempo. Me pareció una charla bastante amena, distendida, conocer un poco, como te decía, esa otra cara de la moneda, que también la televidencia pueda acompañarnos y absorber todo lo que pueda ser de utilidad al fin y al cabo. Y esto va a salir, repito, en este especial de 150 SEOs que estamos preparando desde el equipo. Agradecerte a vos, desearte muchísimos éxitos, a vos, a todo el equipo de Fortaleza también. Y como siempre lo digo, esperando que nos haga la última entrevista. Bueno, muchas gracias, David. Yo te agradezco porque me hiciste pensar, así que gracias. La pasé muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Con esto, señora, señor, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.